Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y hemos traído un nuevo mensaje, una reflexión para su conocimiento vaya creciendo en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio de la gracia de Dios. Aquí estamos entonces siempre los días martes y los jueves de tardes, que nosotros somos los días que estamos grabando estos mensajes, y hoy en día es un mensaje corto, es una reflexión. Así que queremos saludar a toda la familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Entendemos que somos las personas que Dios ha querido para conocer y entregar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que trabaja a través de la escatología bíblica que ya es consumada, y también a través del preterismo, que significa pasado. Así que vamos a comenzar ya rápidamente en este mensaje, como decimos, para poder traer este conocimiento a todos aquellos que están allí ya en la plataforma. Si usted no ha escuchado nunca un mensaje en este canal, usted puede accionar allí, canal MIEG, también por Facebook. Usted puede encontrar, y yo le pediría que también se suscriba, que envíe también estos mensajes por la plataforma que usted trabaje, y a sus familiares, sus conocidos, a sus amistades, para que también ellos conozcan la verdad, porque está escrito, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo preguntaba, ¿cuál será esa verdad que tengo que conocer si ya conozco el Evangelio? Ya sé quién es Jesús, sé lo que hizo, pero hay mucho que aprender todavía, hermanos. Nadie conoce todas las cosas y hay mucho que aprender, porque la Biblia está revelada, y a través de la revelación que está escrita es donde nosotros vamos avanzando en el conocimiento entonces del Evangelio. Así que vamos a comenzar entonces con el título de este mensaje. Dice: ¿dónde está Timoteo hoy? ¿Dónde será que está Timoteo hoy? Y vamos a ver en 1 Timoteo 6, versículos 13 y 14, que dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 3. Ahora vamos al 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este texto muestra claramente, absolutamente, que el apóstol Pablo sabía que la manifestación de Cristo en su reino de gloria no debería acontecer muchos días después de los que escribe a Timoteo, y trae esta revelación expresamente en estas palabras. Para quien ignora que el apóstol Pablo estuviese realmente refiriéndose a la manifestación de la gloria de Cristo en un reino en poder y majestad, es solo leer los versos siguientes, donde testifica que lo que el apóstol estaba advirtiendo a Timoteo era que estuviese como un guardián de la sana doctrina hasta que viniese y estuviese esperando esa manifestación de Cristo en su reino de gloria, manifestando su nueva alianza de mejores y superiores promesas. Entonces, vemos que este es un texto que muestra claramente que el reino debería acontecer no muchos días después que le escribe a Timoteo, y le trae entonces esta revelación expresamente en estas palabras. Así que vamos a ver 1 Timoteo 6 y el versículo 15 y 16. Dice así:
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces podemos ver aquí claramente, en este versículo primero que leímos, temando delante de Dios que da vida, versículo 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Entonces, al leer esto con bastante atención, usted se da cuenta que el apóstol Pablo sabía que Timoteo quedaría para la aparición de nuestro Señor Jesucristo cuando vino entonces en su reino de gloria en el año 70. Significa entonces que el apóstol Pablo, él tuvo esa revelación directamente, ¿cierto?, de Jesucristo, porque de esa manera él recibe por revelación directa de Jesucristo el Evangelio. Desde el libro de Romanos al libro de Hebreos, es el Evangelio que Jesucristo le entrega al apóstol Pablo para introducir a los gentiles entonces allí en el plan de salvación y de vida eterna. Entonces vemos aquí, le dice a Timoteo que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Eso está hablando de qué? Está hablando del tiempo de la parucía, el tiempo que sería la aparición de Jesucristo por sobre las nubes, y que entonces sería el tiempo en donde Timoteo estaría testificando lo que el apóstol Pablo le encomendó, que él fuera entonces como un soldado allí que estuviera guardando, cuidando, para que fuese entonces el testimonio. Y dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo, ¿cierto? Que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está claro aquí en este texto que es obvio que el apóstol Pablo se refirió entonces a la aparición, a la parucía en el año 70, que ocurriría aún en los días de vida de Timoteo. Cuando usted lee esto con calma, usted se da cuenta de que realmente entonces Timoteo debería estar en aquel tiempo, en la parucía del primer siglo, en la primera era cristiana, cuando el Señor aparece por sobre las nubes y también viene y aplica su juicio. Entonces el apóstol Pablo no se está refiriendo en hipótesis, no es una hipótesis, desde que estaba todo escrito en la ley de los profetas. Es decir, no es una hipótesis lo que el apóstol está hablando, está repitiendo y está trayendo también lo que estaba escrito en los profetas del Antiguo Pacto. Por eso le advierte en el versículo 14 a Timoteo, le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son unos versículos que nosotros tenemos que estudiar y repetir mucho para que podamos comprender entonces todo lo que el Señor quiso hablar en ese tiempo con Timoteo. Ahora, si Jesús aún tuviera que retornar,
como enseña la tradición religiosa, porque la tradición religiosa nos enseñó que entonces Cristo tendría que venir en cualquier momento, y no tienen una precisión de en qué siglo, en qué generación, en qué semanas, cuántos serían los días, cuántos serían los años, pero sí estaba escrito, y está escrito en el libro de Daniel. En el libro de Daniel está escrito todo eso, pero direccionado al año 70, direccionado a la primera generación, como también Jesucristo lo dijo, direccionada a la primera era de la iglesia cristiana, la primera era del cristianismo, todo direccionado para el año 70, todas las semanas, los días, los años, las generaciones fueron direccionados, está todo escrito en la ley de los profetas. Entonces aquí también el apóstol Pablo, basado en eso, también le exhorta a Timoteo para permanecer allí como un buen soldado de Cristo. Entonces, si el Señor Jesús tuviera que retornar, como enseña la tradición religiosa, ¿dónde estaría hoy Timoteo? ¿Dónde está Timoteo? Ese es el título. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo estaba en el año 70. Estuvo en el año 70. Entonces, a nosotros, los preteristas, nos tratan de herejes. Nos tratan entonces como que estamos descarriados del Evangelio. Nos tratan entonces como mentirosos, como inventores, como que esto fuera una fábula. Pero quiero que usted sepa que está allí, usted que está allí en la plataforma, en este canal, yo quiero que usted sepa que con certeza estos temas no son tan fáciles de entender, pero necesitan que usted preste atención y examine la Escritura. Y todos los versículos que se le están enseñando a través de este canal, usted vaya y anótelos. Y usted medite en esto, para que usted pueda comprender entonces los mensajes. Y no quede entonces también como un común religioso tradicional. Porque eso yo era. Yo era una religiosa tradicional. Porque era eso lo que me enseñaron. Eso es lo que aprendí durante 24 años. Yo estuve en esa religión, en donde vivíamos como corderitos y no como hijos. Vivíamos allí con miedo, asustados, y siempre obedeciendo al pastor, pero nunca obedeciendo a la palabra revelada de Cristo, que vino a través entonces de este apóstol, el apóstol Pablo. Como digo, necesitamos tener también allí la iluminación del Espíritu de Dios, porque no son temas fáciles, pero después que usted comienza a entender que Cristo ya vino, todo se le torna claro, todo se le torna muy fácil para el entendimiento. Entonces, queda claro aquí entonces quiénes son realmente los herejes, los que nos engañan. Queda entonces bien claro para nosotros que somos preteristas y entendemos ya la escatología bíblica consumada. Entonces, desde que queda claro aquí en el versículo de 1 Timoteo 6 y el versículo 13 y 14. Ahora vea esto, para quien no sabe este Timoteo del que estamos hablando, el evangelista, porque se le entregó a él el don de evangelista, donde el apóstol también le dice, cumple tu ministerio como evangelista. Entonces aquí dice, para quien no sabe, para quien no conoce bien a este Timoteo, el cual recibió 2 cartas del apóstol Pablo, y estas 2 cartas entonces fueron llamadas las epístolas pastorales, que le entrega el apóstol Pablo entonces a Timoteo. También le entregó a Tito, también a Tito le entrega cartas también el apóstol Pablo. Para quien no sabe, este Timoteo murió por vuelta de los años 80 después de Cristo.
después del año 70, para ser más específica, después del año 70, más o menos a mediados del año 80, él muere apedreado en la tentativa de impedir una reunión pagana, en la tentativa de impedir una procesión pagana. Lo apedrean y muere. Entonces, si la venida de Cristo ocurrió en el año 70 por causa de la caída de Jerusalén, como hemos mostrado aquí exhaustivamente a través de nuestros contenidos, realmente el apóstol Pablo no estaba trayendo una hipótesis que podría acontecer la venida de Cristo en los días de Timoteo. No, Jesús vino y Timoteo aún vivía, firme como un buen soldado de Cristo. Eso fue lo que el apóstol le recomienda a él, que permaneciese hasta, como el versículo 14, lo vamos a repetir, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él muere a mediados del año 80, después del año 70, después de la aparición de Cristo por sobre las nubes. Así que decimos que el apóstol Pablo no estaba hablando en una hipótesis, más estaba hablando la revelación, que él estaría vivo. Allí tendría que permanecer en vida para que él pudiera testificar y permanecer hasta cuando el Señor quiso y le reveló al apóstol Pablo. Entonces Jesús vino y Timoteo aún estaba firme en vida como un buen soldado de Cristo. Así como el apóstol Pablo también lo fue. Él también no alcanzó al año 70 porque fue decapitado antes. Pero ahora me gustaría que usted así expusiera sus argumentos si el apóstol Pablo se equivocó. Si el apóstol Pablo está en un error doctrinal. Sería interesante que usted leyera y entendiera este versículo y siguiera examinando. ¿Será que el apóstol Pablo se equivocó? ¿O que Timoteo haya muerto antes del año 70? Sería interesante que usted buscase esa información. Pero de antemano le digo que no la va a encontrar porque la Biblia explica que no, estaría vivo. Entonces por eso decimos, ¿dónde si Cristo tuviera que volver ahora o unos siglos más adelante, o años más adelante, o generaciones más adelante, ¿dónde está Tito? Tendría que estar vivo, Entonces mi desafío es examinar las Escrituras, ser como los creyentes de Berea, ¿sabe? Los creyentes de Berea en Hechos 17, para que usted tome nota allí también. Hechos 17, vamos a ver qué es lo que dice en Hechos 17, de 11 al 14, porque es importante usted entender qué es lo que se habló sobre ellos, los creyentes de Berea. Hechos 17, versículo 14. Del 11 al 14. El 11 dice, vamos a ver el 10, dice, inmediatamente, 10 y 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, ¿verdad? A Berea, hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos fueron llamados ¿de qué? Ellos fueron llamados de nobles. Entonces sea usted también como los de Berea, sea usted llamada o llamado por el Señor de uno de los nobles como Berea. Y en Hechos 16, porque estamos aquí mismo, en Hechos 16, versículo 14, tenemos también una mujer que también fue seguramente una de las nobles.
Hechos 16, 14. Dice lo siguiente. Versículo 14 habla lo siguiente. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿quién le abrió el corazón? ¿Quién le abrió el entendimiento a esta mujer? Fue Dios. Así lo puede hacer con usted, así lo hizo conmigo. Porque aquí dice, lo voy a repetir, usted medite en esto. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, estaba escuchando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si usted consigue entender esto, con certeza Dios en el día de hoy mismo comenzará a abrirle el entendimiento, los ojos del corazón. ¿Por qué? Porque Él necesita que usted que está allí en la plataforma, usted estudie, entienda, crezca y avance en el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y con esto entonces nos despedimos, entregando siempre a usted un mensaje nuevo cada vez. Y este mensaje era un mensaje corto porque es una reflexión, ¿verdad? La palabra de Dios, ella es viva. Dice que la palabra de Dios, ella es viva, ¿verdad? Y dice que esta fue más una importante reflexión para que su conocimiento vaya aumentando. Si esto fue útil, disfrute y comparta. Disfrute y comparta este video para hacer el pueblo de Dios reflexionar de estas verdades gloriosas que testifican que la escatología bíblica en verdad ya es consumada. Así que con esto nos despedimos, y le damos toda la gloria a Dios, al Padre Todopoderoso que siempre nos ha direccionado en todos estos mensajes. Gracias y paz.